¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a la cuarta clase de este curso de nivel 1. Recordaos que estamos en nivel 1 de aprender Arduino desde cero, así que nos centramos más en teoría. Aprendemos desde cero, así que no tienes que saber nada, no tienes que tener ningún conocimiento previo sobre Arduino, y nos centramos más en la parte del código y no en proyectos prácticos. Porque, como os he dicho en la presentación, he visto muchos cursos que empiezan ya directamente con ejemplos de cómo controlar motores, os explican el código, lo entendéis, pero yo quiero más entender la parte de cómo programar, qué son las variables, qué son las funciones, cómo utilizarlas, por qué utilizarlas, cómo se guarda en memoria, los registros, la parte binaria. Entonces, en la clase de hoy vamos a ir con aprender qué son las funciones, qué son los bucles y cómo llamar las funciones, qué tipos tenemos y todo sobre las funciones. Pero desde antes os quiero decir que necesitáis un Arduino para esta clase. No es obligatorio, pero para probar ciertas funciones que nos da Arduino necesitáis conectar un LED, un potenciómetro para probarlas. Porque nosotros vamos a ver cómo son las funciones, qué partes tienen, cómo utilizarlas, cómo crear nuestras propias funciones. Pero al final de la clase lo que haremos es mirar las funciones que ya vienen por defecto con el Arduino. Entonces necesitáis un Arduino para probar, un push button, un botón de estos pulsadores, como este de aquí. Necesitáis un potenciómetro y dos LEDs, uno conectado en el pin 12 me parece y uno en el pin 5, que ya lo veremos cuando hacemos los ejemplos. Si no los tenéis, no os preocupéis, no pasa nada. Como estas clases son de teoría, tenéis que aprender más o menos cómo es la función. Yo os la explico parte por parte, no tenéis que hacer el ejemplo. Y si no, os dejo enlaces de abajo para Tinkercad, que es una plataforma para simular lo mismo que yo tengo real, pues en un programa. En vez de conectar el LED a los pines de Arduino, lo conectas en el programa, un LED, y haces el mismo código. No os preocupéis, no es importante probarlo. Ayuda verlo visual, pero eso será más importante cuando hacemos proyectos de verdad con parte práctica. Como esto es teoría, pues no es tan importante. Así que vamos a ver qué es un bucle, la función, cómo creamos la función y cómo llamarlas. Primero empezamos, antes de entrar en la función, os quería explicar un poquito qué es un bucle, y esto lo veremos en la siguiente clase más en detalle cuando hacemos el for y el while y el switch. Entonces, para entender un poquito qué es un bucle dentro de un código, es una parte, como nos dice aquí, una parte que nos permite ejecutar una declaración varias veces. Por ejemplo, como podéis ver aquí en la pantalla, yo tengo una condición, que hago un if o un while o un for o lo que sea. Si se cumple esa condición, entramos dentro del código, ejecutamos el código de esa condición. O sea, todo el código está entre los corchetes de la condición. Entonces, ejecutamos el código, cuando hemos acabado, volvemos a comprobar la condición. Si se sigue cumpliendo la condición, volvemos a arrancar. O sea, si es verdadera la condición, volvemos a arrancar el código. Y así hasta que la condición ya no se cumple. Cuando la condición no se cumple, es falsa, pasamos al resto del código. Entonces es un bucle que nos mantiene dentro de eso, ejecutamos siempre eso mientras la condición es verdadera. Por ejemplo, la condición puede ser que una variable x, que es entera, mientras la condición es mayor que 0, el código se ejecuta. Si empezamos con x es igual a 10 y en cada bucle restamos 1, quiere decir que se ejecuta una vez el código, x es igual a 9. Se ejecuta una vez más, x es igual a 8. Hasta que digamos que x sea 0 o por debajo de 0, que sea negativo. Y en ese caso, la condición no se ejecuta más y pasamos. Entonces eso es más o menos lo que representa un bucle. Algo que se repite varias veces, la que tú quieras. Puede ser una, puede ser incluso ni una, porque si la condición no se cumple, se pasa, pero tú sigues teniendo ese bucle ahí. O pues infinitas. Aquí por pantalla tengo unos ejemplos de bucles que son el while, el do while, el for y luego el nested o nido, que son unos cuantos bucles dentro de otros bucles. Los veremos en la clase siguiente, no os preocupéis. Y también el bucle infinito, que para bucle infinito tenéis que saber que es por ejemplo, el void loop. Muy bien, para entender un poquito mejor el loop infinito más sobre todo. Aquí, como os acordáis, tenemos el void setup y el void loop, que son las partes importantes que se necesitan en cualquier código de Arduino, si no, no te va a compilar. Entonces sabéis que dentro del void loop, que es un loop infinito, se ejecuta todo nuestro código. Incluso si tenemos funciones fuera del void loop, las tenemos que llamar dentro del void loop para que se ejecuten. Entonces tenemos la instrucción 1, 2, 3 y cuando llegamos al final, acordaos que volvemos al principio. Eso es un loop, pero es un loop infinito. En C++, cuando estábamos programando en la universidad, os he dicho ya creo que en otra clase, que en vez de hacer el void loop, lo que hacíamos era un while 1. Así que esta función de aquí sería igual que este loop de aquí. Sería perfectamente lo mismo, pero los de Arduino lo que han hecho para que sea una cosa más visual, en vez de hacer un while 1, han creado el void loop que limita dónde va tu código. ¿Por qué el while loop es un bucle infinito? Pues porque la condición de que este while se siga cumpliendo
La condición es de que esta que está entre las paréntesis. Como la condición nuestra es una constante, es un 1, el 1 no puede cambiar, siempre será un 1, quiere decir que esta condición siempre será verdadera. Así que el resto del código no saldrá nunca de aquí. Si yo copio este while y lo puedo pegar dentro de mi otro loop, o sea del bucle infinito, lo pego aquí. Como este 1 siempre será 1, desde entre el código entre estos dos corchetes se va a ejecutar siempre y nunca vas a salir. Así que mucho cuidado con los bucles infinitos, porque muchas veces estás creando bucles que no quieras que sean infinitos, pero lo serán. Si tú pones una condición de que x es igual a 0, pero dentro de tu código x nunca va a ser 0, quiere decir que ese código se va a quedar siempre en ese bucle, ¿no? O sea, si tú quieres que la condición es que cuando sea 0 te salgas del bucle y tu variable x nunca va a pasar por el 0, te vas a quedar siempre en ese bucle y no vas a ejecutarse el resto de las instrucciones. En este caso, hacemos la 1, la 2, llegamos al while y nos quedamos aquí. La 3 ya nunca más se ejecuta. Entonces, espero que se entienda más o menos lo que es un bucle y cómo llamarlo y cómo darle una condición. No os preocupéis, el while, el for lo veremos con muchísimo detalle en la clase que viene, donde vamos a hacer el if, el for, el while y creo que el do while. Muy bien, por ahora creo que ya tenemos más o menos entendido qué es un bucle. Vamos a ver cómo es una función y las partes que tiene la función. Muy bien, aquí por pantalla tengo otro ejemplo. Otra vez tenemos el void setup y el void loop para enseñaros más o menos cómo ubicarte. Recuerda que sin estas dos cosas no puedes ejecutar un código, no puedes compilarlo. Y tal como dice aquí en pantalla, primero de todo, una función es un bloque dentro de mi código que tiene un nombre. O sea, es muy importante que nosotros asignamos un nombre a la función. Luego tiene un tipo de variable que puede devolver o no. Si es un void, recordaos de los tipos de variables que la variable void es para una función que no devuelve nada al resto del código, y ya veremos esos tipos de funciones. Y la función tiene nombre, tipo de variable y unas instrucciones que se tienen que ejecutar dentro cuando nosotros llamamos esa función, que dentro de nada veremos cómo llamar la función. Por ejemplo, aquí abajo yo tengo una función, le he llamado fx, fx1. El nombre es lo que sale en negro y está entre el tipo de variable y las paréntesis. En este caso es fx1 y este nombre podría ser cualquier otra cosa. Puede ser lo largo que tú quieras, puede ser con palabras diferentes, pero ten en cuenta que no podías utilizar ni letras con acento y tampoco espacios. Si tú quieres llamarle fx1, no pongas un espacio aquí. Lo que yo suelo usar cuando quiero poner diferentes palabras, como por ejemplo una función de abrir puerta, yo pongo abrir, barra baja y puerta. Con barra baja la coge como si fuera un carácter más, entonces tú no puedes tener las palabras separadas. Tener eso en cuenta y tampoco acentos porque el código va a petar. Entonces, el nombre de mi función es fx1. El tipo de variable es el que va al principio. En este caso es un void porque será una función que no va a devolver nada, ningún tipo de variable al resto del código. Pero a la misma vez podría ser entero, podría ser char, podría ser float. Como podéis ver, tengo otras funciones aquí que son diferentes y en vez de ser void serán enteros o char, porque seguramente va a tener un return hacia el código de una variable, que lo veremos dentro de muy poquito. Y luego la función tendrá dentro de los corchetes las instrucciones que queremos que ejecutar. O sea, cuando yo llamo esta función fx1, la llamo en mi código void loop, lo que va a hacer será la instrucción 1 y 2. O las que quieras. Aquí puedes tener lo que tú quieras. Puedes hacer de escritura digital, puedes leer hacer una comunicación con un I2C, escribir por radio, leer de una base de datos, lo que sea. Las instrucciones que tú quieras que la función haga. En este caso, como no devuelve y no recibe nada, pues simplemente las hace y luego vuelve al código. Y aquí también puse variables recibidas porque veréis que hay dos tipos de funciones con dos subtipos. Hay funciones con return o sin return, o sea, funciones que devuelven algo al código o que simplemente hacen instrucciones y no devuelven nada. Y a la misma vez estas dos podrían ser con variables recibidas o no recibidas. Veremos dentro de nada que dentro de estas paréntesis nosotros también podemos recibir variables desde el código, nosotros le podemos dar algo a la función que las vaya utilizando y con eso pues nos haga un cálculo o lo que sea. Dentro de nada lo veremos. Pero por ahora más o menos tendréis que saber las partes de una función, que tiene nombre, tiene tipo de variable, las instrucciones que tiene que ejecutar, que están dentro de los corchetes, y posibles variables recibidas, y que pueden ser con return o sin return. O te podrían ser aquí abajo tener un return o no al resto del código, que dentro de poco lo veremos. Vamos a ver la siguiente parte sobre funciones. Muy bien, lo que quiero que entendáis ahora es por qué utilizamos esas funciones, por qué las creamos y por qué incluso Arduino nos crea funciones ya prehechas. Es obvio que desde entrada, si ahí tienes una función, pues te reduce el trabajo. Si tú ya tienes algo creado, en vez de hacerlo siempre que lo quieres utilizar, es simplemente copias la función que ya está hecha y la utilizas. En caso de Arduino, esas funciones están definidas en unas cuantas librerías
que son partes de código incluido en el Arduino que tú de momento no lo ves. Si lo buscas en las carpetas sí que lo puedes ver. Entonces simplemente incluyendo esas carpetas tú puedes utilizar las funciones. Pero ahora de momento estamos hablando de funciones que creamos nosotros. No son ya prehechas de Arduino, las creamos nosotros desde cero. ¿Por qué vas a querer crear una función? Hay dos razones principales. Una es reducir el código que se repite. O sea, si hay partes en el código que se repite muchas veces, es mejor hacer una función y en vez de copiar y pegar ese código cada vez que se repite, simplemente copias el nombre de la función. Y la segunda es pues estructurar mejor el código para que tenga un efecto visual mucho mejor, para que se entienda mejor. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo en la pantalla, me he hecho unos botones que seguramente estarán conectados al Arduino, en este caso al pin 4, 5 y 6. Esto no lo vamos a hacer en el Arduino, simplemente es un ejemplo para que entendáis por qué usamos la función, no lo vamos a compilar y subir. Entonces tengo 3 botones como entrada y un buzzer, que es un típico pitido que pita cuando aplicamos una señal analógica, conectado al pin 3. Luego en el void setup, que se ejecuta solo una vez, lo que hago es definir que el buzzer va a ser salida porque yo aplico algo al exterior. El 1, 2 y 3, los botones va a ser entrada porque son algo que desde los botones son señales que me entran en el Arduino. Entonces ya tengo todo definido. Y esta es la parte que yo quiero que entendáis. Yo en el código, imagínate que tengo un código que lo que quiero que haga es que cuando yo aprieto un botón, me abra la cortina. Cuando aprieto el segundo botón, me cierre la puerta. Y cuando aprieto el tercer botón, apague la luz. Esas son las instrucciones de cada botón. Pero a la misma vez tengo algo que se repite. Cada vez que aprieto cualquiera de estos botones, yo quiero que se hagan 3 pitidos con el buzzer. Es muy típico eso, no sé, en el microondas, incluso si cada botón hace una función diferente dentro del micro, lo que tiene cada botón es un pitido. En cualquier menú, el menú hace cosas diferentes, pero cada vez que aprietas una tecla tienes un pitido. Como esas partes se repiten, en este caso son 3 pitidos de un segundo, en vez de copiar todo este código y pegarlo cada vez que aprieto el botón, me he creado una función que es void, porque no devuelve nada, simplemente crea los pitidos, no me devuelve ningún resultado. Y dentro de esa función yo tengo una escritura analógica de un segundo, luego la paro por otro segundo, luego la vuelvo a hacer y una vez más. Entonces yo tengo 3 pitidos de un segundo. Lo que tendría que hacer, si no tengo la función, es copiar estas instrucciones y después de cada botón apretado, o sea, if button 1, o sea, si he apretado el botón 1, haz esto y los pitidos. Si botón 2, haz estas instrucciones y los pitidos. Y si es el 3 y los pitidos. Mirad lo feo que se ve el código, está lleno de cosas que se repiten. Y además, si ya no lo puedo entender porque hay muchas líneas, es mucho mejor pues guardar todo esto como se repite dentro de una función que se llama pitido, que la tengo aquí abajo definida. Y si yo dentro del código encuentro esto, pitido, los paréntesis, que es la forma de llamar una función, yo directamente entiendo que tengo que ir abajo y ver qué hace pitidos. ¿A qué se ve mucho mejor? Y de esta forma cada vez que aprieto el botón se ejecutan los pitidos y luego el resto de las instrucciones que yo quiero que haga ese botón. En este caso es abrir la ventana, la puerta o la luz. Espero que se entienda. También os quería mencionar que para llamar una función, como podéis ver, la he definido aquí abajo, recordad que todo mi código está siempre en el void loop. Incluso tenemos instrucciones, es una pausa que vamos a las interrupciones, perdón. Vamos a la interrupción y volvemos al void loop. Todo lo que pasa dentro de nuestro código está dentro del void loop. Por lo tanto, si yo defino una función aquí abajo que se llama pitidos, si yo solo la defino y no la llamo nunca en el void loop, esa nunca es como si no existiera. Nunca va a estar dentro del void loop. En el caso del otro programa, aquí, en el 1, en la fx, yo en el void loop nunca la estoy llamando. Fx está aquí definida, fx2 también y fx3 ocupan espacio en memoria, pero nunca se van a ejecutar porque nunca la he llamado en el void loop. Para llamarla lo que tengo que hacer es copiar la función con las paréntesis, pegarla dentro de mi código y un punto y coma. Entonces ahora yo hago la instrucción 2, la 3, la 1, la 2 y cuando llego a la fx1 lo que hago es salto en la fx, hago las instrucciones que tiene esta función y volvemos a la siguiente, a la 3 y repetimos. De esta forma si yo la pongo dentro de mi código la llamo. Si yo la quito de aquí, fx1 o las otras nunca van a estar dentro de mi código. Espero que se entienda. Si tú la defines, la tienes que llamar para utilizarla. Aquí está definida lo que hace y si la llamas, pues también lo hace. Si no la llamas, pues nunca va a entrar en tu código. Muy bien, entonces ya sabemos las partes de una función y que la usamos simplemente para reducir partes del código que se repiten. Y la otra era segmentar el código. ¿Qué quiere decir eso? Pues si tú tienes un código complicado con muchas cosas, es mucho mejor, más visual, que la pongas por partes. Si hay bloques dentro de tu código, tú los separas. Entonces, si tú lo compartes con un cliente o lo compartes con un amigo o con lo que sea, o incluso tú mismo vuelves a mirar el código después de mucho tiempo, lo entenderás mucho mejor.
Para esto se prepara un ejemplo aquí. Otra vez es un ejemplo que no subiremos al Arduino. Lo que subiremos al Arduino es simplemente cuando vamos a ver las funciones que nos da Arduino. Entonces este código otra vez define 3 botones y un buzzer, que ni siquiera es importante definirlas porque no los vamos a utilizar mucho en el código. Los defino como salidas o entradas. Esta es la parte importante. Dentro de mi void loop, digamos que ahora me quiero conectar con una base de datos de internet y quiero cada vez que aprieto un botón escribir algo en esa base de datos. Entonces, como yo quiero escribir una base de datos, si aprieto no los botones, siempre me tendré que conectar con el internet, conectarme a la base de datos y leer lo que tengo para saber dónde voy a escribir. Y aquí, cuando tengo el Digital Write botón 1, escribir en la base de datos. Y si no aprieto el botón, lo que quiero es reiniciar todas las variables de mi código. Es un código de ejemplo, no existe, ni siquiera funcionaría porque estas funciones no hacen nada. Pero simplemente os quiero decir, como estas siempre se ejecutan cuando yo aprieto un botón, es mejor estructurarlas por partes. En vez de tener todo el código aquí largo, que a lo mejor tendrá 200 o 300 páginas o líneas, yo me he hecho una función que es Wi-Fi Connect. Y debajo tendría el Wi-Fi Connect con todas las instrucciones para conectarte. Luego otra que es leer la base de datos. Otra función aquí con todas las instrucciones de leer la base de datos. Entonces todas estas funciones están bien estructuradas. Mirad lo guapo que se ve mi código. Es muy corto, es muy dividido. Si yo vengo aquí y digo, vale, la primera parte sé que esto es un bloque completo. Si pasa algo dentro de esta función, solo bajo y miro esa función. A ver dónde está el error o qué quiero cambiar. Luego yo sé que hay otra función que hace lectura de base de datos. También la quiero mirar, bajo abajo y miro todo lo que está dentro de esta función. Está mucho mejor estructurado que tener todo el código junto. Como ejemplo, simplemente una parte visual os he hecho aquí debajo el mismo código, pero en vez de tener los puntos suspensivos representan funciones, que yo no las tengo porque me las tuve que inventar, pero simplemente representan líneas de mi código. En vez de tenerlas así divididas por funciones, imagínate que está todo dentro del void loop. Sería algo pues como esto. Un montón de instrucciones sin sentido porque a lo mejor una se conecta a la base de datos, otra lee, otra escribe, no sabes dónde acaba una, dónde acaba la otra. Es feo, no se entiende y es pues mal estructurado. Si a alguien tú le pasas un código que está todo junto ahí a alguien, seguramente lo va a entender muy difícil o probablemente ni siquiera lo va a entender. Como un ejemplo más real, os tengo aquí que enseñar mi código del ESC. Este código aquí es un ejemplo real, es el código que he utilizado para mi placa del control electrónico de velocidad y aquí sí que he utilizado unas funciones y vamos a ver cómo eso nos reduce el código y también lo estructura mucho mejor. Muy bien, vamos a bajar aquí en este código, vamos a ver si encontramos una función que he usado. Muy bien, mirad, aquí ya he visto una función que se llama setNextStape. Entonces esto es una interrupción de un comparador que tiene el Arduino que se ejecuta cada vez que detecta que un cambio en el comparador. No tenéis que saber nada de eso, es algo del código que detecta que cuando el motor gira, porque esa plaquita era para hacer un motor girar, cada vez que cambiamos de secuencia tenemos que ir al siguiente paso. En vez de hacer todo el código aquí para el siguiente paso, me he hecho una función que ahora la voy a copiar, voy a dar control F para buscar dónde está y voy a ir a esa función que está justo aquí debajo. Y mirad, esta función, dentro de esta función que es void, que no devuelve nada, yo tengo otras funciones que es AHBL, que se representa A en high y B en low. Entonces yo ahora voy a copiar esta función y la voy a buscar. Y por fin esta función lo que hace es poner el puerto D en alto para el pin 3, cambiar unos registros, eso no importa. Lo que os quiero decir, mirad lo guapo que está estructurado. Yo tengo una función, dentro de esa tengo otras y aquí busco lo que hace cada una tiene su nombre, representa algo, está comentado, está mucho mejor estructurado. Entonces este código, si yo lo paso a un cliente o al que sea, lo va a entender mucho mejor porque simplemente buscando las palabras clave, esta es una función, esta es otra, está todo dividido en pequeñas funciones. Estas de aquí son 6 funciones, estas son 6 más. Aquí tenemos otra que lo que hace es cambiar el ancho de pulso. Tenemos también la interrupción, o sea, está todo bien estructurado y no está todo dentro del void loop, todo junto. Entonces os recomiendo siempre que pensáis un código utilizar o librerías externas donde está todo dividido o dentro de tu código hacer otros voids. Está mucho mejor. Muy bien, como os he dicho al principio, hay dos tipos yo las clasifico como dos tipos de funciones con dos subtipos. En Arduino no las vais a encontrar clasificadas así, pero yo me refiero a una función que puede tener retorno o sin retorno. Quiere decir que nos devuelve algo al código o no devuelve nada, simplemente ejecuta algo, hace algo, cambia un pin, guarda algo en memoria o lo que sea. Y las otras dos subtipos es con variables recibidas o no recibidas. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tengo una estructura de una función con valores recibidos y sin retorno. ¿Qué quiere decir? Pues dentro de las paréntesis, cuando yo defino mi función, ahora sí que recibo unas variables.
¿Qué quiero hacer yo en este caso? Yo quiero hacer una suma de dos números enteros. Entonces yo me he creado una función que se llama suma de dos números y a esta en paréntesis le paso los dos números que quiero sumar, en este caso un 3 y un 9. Entonces la función que está definida abajo es tipo void porque no devuelve nada. ¿Y por qué no devuelve nada? Porque el resultado yo lo guardo en una variable que es global. Recordaos de la clase de globales, de la clase de variables de antes, que una variable global está definida aquí arriba o entre los códigos, entre los loops, y una vez definida está en todas las partes del código. Entonces esta variable resultado también está aquí. Y el resultado yo directamente lo guardo en una variable global. No la tengo que devolver al resto del código porque ya la he guardado en algo que es global y ya está en todo el código. Las de return las usamos cuando no tenemos una variable global. Digamos que aquí en mi código loop me he creado una variable que se llama x y yo la quiero igualar a la suma de estos dos números. Entonces la suma de dos números nos tenía que devolver ese número. Ya lo veremos en el siguiente ejemplo que es con valores con retorno. Entonces lo que hace esta función recibe los dos parámetros int a y int b que están definidos y están solo en este void loop. O sea, int a y int b no se utilizan en el resto del código, simplemente en el loop, en la función de suma de dos números. ¿Y a qué son iguales estos dos números? Pues a lo que yo le paso cuando llamo la función. Cuando llamo la función le paso un 3 y un 9. Eso quiere decir que automáticamente este 3 me lo sustituye en el a y este 9 me lo sustituye en el b. Y dentro del bucle de la función yo utilizo a y b para hacer la suma. Sumo a y b, en este caso 3 y 9, y lo guardo en el resultado. Entonces si ahora voy a subir este código al Arduino, que lo voy a hacer ahora mismo, y abro un monitor de serie, como podéis ver he iniciado el monitor de serie y imprimo por pantalla el resultado, me tendría que salir el resultado de 12, que es la suma de estos dos números. Y exactamente me sale el número 12, y si hubiera puesto cualquier otro número, me saldría otro número, pues depende de la suma que haga. Pero como podéis ver, yo me he creado una función que cada vez que la voy a llamar, me va a ejecutar el resultado. Si yo ahora la copio y la pego, y en vez de 3 pues pongo 14, primero me va a llamar esto, va a igualar al resultado al 12, pero como justo después llamo otro que es 14 con 9, que es 23, me va a igualar al resultado al número 23. Recordad que el código Arduino es en serie, y entonces como la instrucción de imprimir por pantalla es justo después de la suma de 14 y 9, lo que me va a poner por pantalla es el resultado de 14 y 9, porque el de 3 y 9 va a ser sobrescrito de la suma de dos números de 14 y 9, porque viene después. Ese es el problema de tener un código en serie. Tener cuidado qué ejecutas primero. Si yo quiero imprimir los dos números, tendría que copiar esta línea y pegarla entre una suma y la otra. Entonces ahora me debería imprimir por pantalla un 12 y un 23. Vamos a subirlo otra vez y vamos a ver si es así. Abrimos el monitor de serie y exactamente 12, 23, 12, 23. Espero que se entienda. Entonces este es un tipo de función que no solo que hace una instrucción, sino que también recibe las variables. Yo aquí podría poner resultados igual a dos variables constantes globales que están definidas aquí arriba, pero yo como las quiero pasar por el código, las tengo que recibir entre las paréntesis. Y estas variables podrían ser lo que sea. Podrían ser enteras, float, char o cualquier otro valor, solo que luego tener en cuenta que cuando haces un proceso, una suma, una resta o lo que sea, que sean valores que se puedan sumar o hacer cualquier otra instrucción con esas dos. Espero que se entienda. Función con valores recibidos pero sin retorno, así que vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, esta creo que es la función más simple porque es una función sin valores recibidos y sin retorno, que es igual que la hemos visto antes, la fx1. En este caso es una función que se llama generar y lo que me va a hacer es guardar en una variable global que está definida aquí arriba un número random con la función de random entre 0 y 10. Entonces yo llamo en mi void loop a la función generar, que me va a igualar a la variable global a un número random entre 0 y 1. Como podéis ver, esta función no devuelve nada al código porque lo guarda directamente en una variable global y tampoco recibe nada por el paréntesis. Podría haber recibido estos dos números 0 y 1 entre los paréntesis, pero no lo recibe. Es algo que siempre va a devolver un valor random entre 0 y 10. Si yo lo subo ahora al código, ya veréis que me va a salir por pantalla siempre un número aleatorio entre 0 y 10. Y exactamente, me salen números aleatorios. Entonces esto es una variable sin valores recibidos y sin retorno. Pero aquí abajo tengo otra función que es generar 2. En este caso es una función sin valores recibidos, pero sí que tiene retorno. Vamos a ver la diferencia entre retorno y sin retorno. Recordad que en la de generar que no tiene retorno, ha guardado el número, o sea, el proceso que yo quería hacer, lo ha guardado en una variable global. Como es global, como os he dicho antes, está aquí definida arriba y está en todo el código. Yo la puedo igualar a lo que sea en cualquier bucle porque va a estar dentro de mi código. Pero en este caso vamos a comentar estas partes porque no las vamos a usar.
y vamos a descomentar generar 2. Entonces generar 2 vamos a ver qué hace. Va a crear una variable que es interna a este bucle, no es global, entonces solo la tenemos aquí, la iguala otra vez a random entre 0 y 1, pero ahora va a tener return resultado. Quiere decir que esta función ya no es un void, es un entero, y cada vez que llamamos esta función nos devuelve el resultado, en este caso un número random entre 0 y 10. ¿Y cómo nos lo devuelve? Pues nosotros lo tenemos que igualar. Entonces, en este caso, regenerar 2, si yo la llamo, nos devuelve algo, pero tenemos que hacer que, por ejemplo, int x es igual a generar de 2, porque ahora generar 2 cada vez que yo la voy a llamar me va a devolver el resultado. Y en vez de imprimir por pantalla mi valor local, lo que voy a hacer ahora es copiar la x y imprimir esto. Entonces yo ahora voy a imprimir la x que es igual a lo que me devuelve generar 2, que nos va a dar el mismo resultado obviamente porque también es un random entre 0 y 10, pero como podéis ver por pantalla me hace el mismo proceso que la otra. La diferencia es que la primera ha guardado la variable en una variable global que está en todo el código y esto ha utilizado una variable local. Aquí la guardo en local, está todo dentro de este bucle y aquí también es local, la acabo de definir dentro de mi bucle. Si yo ahora quiero utilizar x aquí abajo o en cualquier otra función no la voy a poder utilizar. Por eso utilizamos la de return para devolver datos al resto del resto de las funciones. Espero que se entienda, así que vamos al siguiente ejemplo. Muy bien, tengo un ejemplo más y luego vamos a mirar las funciones ya hechas con Arduino, vamos a hacer unas pruebas. Y en este caso tengo otra función que es con valores recibidos y con retorno. Como puedes ver tiene un return, lo único diferente en este caso es que la suma con return es con valores float. Entonces yo dentro de mi código me creo una variable local que se llama resultado y la igualo a lo que me va a devolver suma con return. En este caso me va a devolver la suma de x e y. X e y son dos variables que también son float que recibo entre los paréntesis. Yo le doy estos valores que en este caso son 12,6 y 22,1. Recordad que esta variable aquí le damos el tipo de la variable que recibo en este caso, x. Podía ser un char, podía ser un int, podía ser lo que sea. Esta de aquí representa lo que devuelve la función y esta variable de aquí representa el tipo de la variable que va a recibir. En este caso es un float, pero de cualquier manera podría ser un entero, un char, un lo que sea. Solo ten en cuenta que luego cuando la vais a utilizar aquí que se puedan sumar o que se pueda hacer la operación que tú quieres. En este caso obviamente como son dos números float, pues yo le digo a la función, oye, vas a recibir dos números floats. Así que yo cuando llamo esta función, lo que hay antes de la coma lo sustituye con la x y lo que hay después de la coma lo sustituye dentro de la y. Dentro de la función hago la suma y la devuelvo. La guardo en el resultado, lo imprimo por pantalla. Así que si ejecuto este código ahora en el Arduino, lo que me debería dar es la suma de estos dos números, que sería 24,7. Simplemente os quería enseñar que también puede ser cualquier otra variable. Esta podría devolver un float, un int o lo que sea. Si ahora lo imprimimos, obviamente 34,7. ¿Qué pasaría si ahora de float pondría que esto es un entero? La función seguiría a ser la suma como float porque está definida float, le daría 34,7, pero me va a devolver un entero, seguramente 34. Si ahora subo esto al Arduino, vamos a ver qué resultado me va a dar. Obviamente me devuelve 34. ¿Por qué? Incluso si he utilizado variable float y aquí suma de float, como yo he dicho que la función va a devolver un entero, quita la coma y te aproxima a un número entero, en este caso 34. Espero que se entienda, ya sabemos las partes que tiene la función, el nombre, el tipo que devuelve, que hay con return o sin return y que hay con variables recibidas entre los paréntesis o no recibidas. En futuros ejemplos veremos que esta variable que se recibe también puede ser con un puntero que apunta a una ubicación de otra variable que está guardada en la memoria, pero eso es algo un poco más complicado, es para futuras clases. Ahora vamos a hacer unos ejemplos con las variables, las funciones básicas de Arduino. Vamos a ver cuáles son y cómo utilizarla y qué hace cada una. Muy bien, electrónicos, si vamos a la página de arduino.cc, aquí nos van a salir más o menos las funciones que ya tiene por defecto. Como puedes ver, hay funciones para controlar pines digitales, lecturas analógicas, hay funciones que solo están en la Arduino 0, DUE o MKR, entonces no todas son para el Arduino 1, que en este caso usamos el Arduino 1. Hay funciones de matemática, por ejemplo el valor absoluto, constraint, mapear valores, dar el mínimo, el máximo, hacer la potencia, el cubo y raíz cuadrada. Funciones trigonométricas, funciones un poco más avanzadas para crear un tono, un pulso, para leer el tamaño de un pulso, que ya lo veremos. De tiempo, que son muy importantes, funciones de delay, que es un retardo para hacer una pausa en el código, de delay microseconds, que es el mismo retardo pero en valores de microsegundos, micros y milis, que nos devuelven el tiempo que ha transcurrido desde que arrancamos la placa,
para caracteres, funciones de bit, funciones para random, hay un montón de funciones. Entonces vamos a ver una por una, incluyendo las más importantes, y las que no son tan importantes pasamos un poquito por encima y hasta vamos a ver unos cuantos ejemplos, así que vamos al código de Arduino. Bien, la primera función que os quiero enseñar es la función de delay. Dentro del código, en las librerías de Arduino está definida, entonces lo que va a hacer es hacer un retardo de la cantidad de milisegundos que ponemos entre paréntesis. Milisegundos, recordaos que un segundo tiene 1000 milisegundos y un segundo tiene 1.000.000 de microsegundos, o un milisegundo tiene 1000 microsegundos. Aquí por pantalla lo tenéis para que no os perdáis. Un segundo tiene 1000 milisegundos o 1.000.000 de microsegundos. Entonces no tenemos delay de segundos. Si quieres hacer una pausa de un segundo tienes que poner delay 1000. Si quieres de 2 segundos pues delay 2000, 3000 y así para adelante. Son muy útiles cuando quieres hacer una pausa o una espera mientras el código no hace nada. Si tú tienes una instrucción antes de delay y una después, si ha llegado el delay de 10 segundos no se va a ejecutar nada en esos 10 segundos. Incluso, solo si tenéis una interrupción. Las interrupciones sí que se ejecutan. Veremos más adelante cómo hacer una forma de delay sin utilizar la función de delay. Algo que haga un retardo mientras el código se sigue ejecutando. Porque si tú has puesto una pausa en el código, da igual lo que pasa. Si yo tengo una lectura de un botón después del delay, yo lo puedo apretar, da igual porque él está en el delay, se ha parado ahí. Entonces podemos hacer una función que nos haga que lee el botón apretado mientras sigue calculando el retardo de ese delay. Pero bueno, esta función simplemente lo que hace, utilizarla siempre que queréis hacer una pausa de 1 segundo, 2 segundos o lo que sea, hasta 1 milisegundo, porque el valor mínimo que puedes poner aquí es un 1. La otra que tenemos es igual, pero en vez de ser delay en microsegundos, en milisegundos, es en microsegundos. O sea, es un delay mucho más corto. En este caso, recordaos que un milisegundo son 0,001 segundos. O un milisegundo son 1000 microsegundos. Así que un microsegundo sería 0 y luego 6 ceros segundos. Es un valor bastante pequeño. Si queréis hacer un delay de 1 microsegundo, pues hacéis un 1. Si queréis hacer de 1 milisegundo, pues serían 1000 otra vez. Espero que se entienda, no me alargue demasiado. Otra función que tenemos también relacionada con el tiempo, de momento todas estas son de temporización, son las funciones de milis y micros. Estas se ejecutan siempre, bueno, incluso si tú no las llamas, ellas tienen un registro y en ese registro desde que arrancamos la placa de Arduino, desde que la alimentamos y el código empieza a funcionar, van guardando los milisegundos y los microsegundos que han pasado. En verdad guardan los microsegundos y en función de los microsegundos se calculan los milis también. Entonces, si siempre quieres hacer un código que tú quieres saber cuánto tiempo ha transcurrido, en vez de hacer tus propias funciones de calcularlo, cuánto tiempo ha pasado con otros retardos, utilizamos la función milis. Vamos a subir este código ahora al Arduino. Bueno, voy a hacer así. Y ahora imprimimos por pantalla el transcurrido M primero, luego transcurrido U. Entonces el transcurrido M nos va a devolver por pantalla el valor de milisegundos que pasa desde que arrancamos el código, que es cuando abrimos el monitor serie. Entonces si ahora abro el monitor serie, como podéis ver, estos son los milisegundos que han pasado. 2, 3, 4, 5, como podéis ver, cada 1000 representa un segundo. Y esto lo hace por su cuenta, es un registro dentro del Arduino que se va llenando y de esta forma en cualquier momento del código nosotros podemos llamar a la función milis con los paréntesis y nos devuelve los milisegundos que han pasado desde el principio. Una cosa buena de esta es que podemos guardar los milis actuales y los milis previos, y si hacemos la diferencia podemos calcular cuánto ha pasado entre ciertos procesos. Si hago un proceso ahora, guardo el valor antiguo, y otro proceso después, guardo el valor actual. Si hago la diferencia entre estos dos procesos de los milis que han pasado, sé cuánto tiempo ha pasado entre uno y otro proceso. Y eso es muy importante y lo veremos después. En verdad, el delay que os he dicho antes, que lo podemos hacer mientras el código funciona, se hace con algo así. Haciendo la diferencia, si tú quieres que la diferencia entre los dos procesos sea justo un segundo, en vez de usar un delay, haces una comparación de milis que han transcurrido. Justo cuando han transcurrido 1000 milisegundos, que es un segundo, ejecutas otra vez el código y luego otra vez. Es una manera de hacer un delay sin tener que utilizar el delay. Y mirad aquí que como hemos definido el valor entero, cuando he llegado a... que me he salido del monitor. Cuando he llegado a 65.000 ha vuelto a menos 60, bueno, a 32.000 ha vuelto a menos 32. Recordaos de las variables que las enteras no llegan a más de 32 si son con signo. Así que si queréis contar milisegundos a más de 65.000 o 32.000, definid la variable como float. Y de la misma manera voy ahora a imprimir por pantalla transcurrido U, que son transcurrido microsegundos, porque ahora estamos utilizando la función de micros, pero esto sí que ya veréis que en nada se va a llegar a más de lo que aguanta un entero. O sea, se va a sobrepasar porque estos son 1000 veces más que los otros. Como podéis ver,
Cada 2×3 llega a 32.000 y se reinicia. Vamos a definir la variable como long. Y ahora sí que podríamos llegar, porque long recordamos que llega hasta 2 billones. Más o menos 2 billones. Y si es sin signo, hasta 4 billones. Y ahora sí que, mirad, llega hasta los milisegundos y luego los va calculando. 4, 5, 6, 7, 8. Pero bueno, esto es lo mismo que milis, pero 1000 veces más. Muy bien, vamos a la siguiente, vamos a no perder más tiempo. Vamos a ver la siguiente función que tenemos. Vale, una función que es bastante útil es la función de random. Ya la hemos visto antes y esta función lo que te hace, te da un número random entre estos valores que tú le puedes poner. En este caso he puesto 0 y 1, pero podría ser 4 y 10. 0 y 10, perdón. Entonces en este caso me va a dar un valor entero entre 0 y el 10. Recordad que solo da entero. Si queréis float, lo que tenéis que hacer es multiplicarlo o dividirlo por un float para luego crear valores random que sean float. En este caso lo voy a subir al código y veréis, vamos a ponerle también un delay, porque si no va a imprimir un rápido, un delay de 1 segundo y subimos el código y veréis que ahora cada segundo se repite el código y me imprime otro valor random aleatorio entre 0 y 10. Creo que he dicho random muchas veces, ni siquiera he explicado para si no sabéis la palabra. Como podéis ver, me imprime ahora, mira, 3, 8, 0. Tened en cuenta que esta función nos devuelve valores de 0 a 9, porque si nosotros ponemos 10 es siempre el hasta 10, pero no incluye el 10, entonces nos devuelve desde 0 hasta 9. Si queréis valores desde 0 hasta 10 tenéis que poner un 11, simplemente os tenéis que acordar eso. Esta variable es bastante útil cuando quieres hacer cosas random, cuando quieres hacer cosas aleatorias. Lo puedes multiplicar por float, lo puedes dividir para hacer también puntos con coma. Bueno, lo que se os ocurra. Solo saber que esta función os devuelve números aleatorios. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, ahora sí que vamos a utilizar un poquito el Arduino, que lo tengo aquí al lado, espero que se vea aquí en la cámara. Tengo unos LEDs conectados al pin 5 y el 12. En este caso vamos a utilizar el LED verde que está conectado en el pin número 12. Aquí tenemos dos funciones. Bueno, en verdad tres, que también incluye el delay, pero a delay ya lo hemos visto. La función pin mode lo que va a hacer es decidir qué tipo de pin vamos a tener, como salida o como entrada. Y luego en la clase 8 me parece que vamos a hablar solo de entradas y salidas. Veremos que tenemos output, input, o sea, salida, entrada, y también input con pull up. En este caso, como queremos escribir algo, una señal al LED, es output, es salida. Y luego tenemos la función digital write. Lo que hace digital write es una función que escribe un pulso digital. O sea, en digital solo tenemos valores de ceros y unos. Aquí 0 representa ground, tierra, o sea, el LED apagado. Y el 1 representa 5 voltios si estás con un Arduino de 5 voltios o 3,3 si estás con un Arduino de 3,3 voltios. Así que lo que hace digital write high me pone el pin en alto. Y digital write low, o sea un 0, me pone el pin en bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada un segundo enciendo el LED y cada otro segundo lo apago. Vamos a subir el código, vamos a ver qué pasa con el LED verde. Muy bien, como podéis ver el LED verde ahora está parpadeando, espero que se vea en la cámara. Cada un segundo está parpadeando. Sé que con la función de digital write podemos controlar la salida de los pines. Y eso es todo, pues la función de pin mode elige el tipo de pin, si es salida, entrada o entrada con pull up, que ya la veremos. Y el digital write pues cambia el estado de 0 a 1, de high a low, y ya está. Luego veremos que también tenemos el analog write, que lo veremos en un momento. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, este ejemplo lo veremos en la clase 8, me parece, no estoy seguro que es la 8, pero cuando vamos a hablar de entradas, salidas, vamos a hablar de qué es un input pull up. Si tú ahora con pin mode, en este caso el pin número 10, lo quiero definir como entrada porque tengo este botón pulsador conectado. Si yo lo quiero definir como entrada, él automáticamente va a leer la señal que tenemos conectada a ese pin. En este caso, cuando aprieto el botón lo conecto a tierra y cuando lo suelto no lo conecta a nada, porque el botón simplemente hace contacto o no contacto. Pues ¿por qué hacemos el pull up? Cuando no tenemos contacto, digamos que este brazo es la señal conectada al Arduino y este es el botón, cuando apretamos tenemos contacto directo a tierra, pero cuando no, ¿qué tenemos? Tenemos algo flotante, está en el aire, podría ser cualquier cosa. Como la impedancia de entrada de una entrada, la impedancia es muy alta, quiere decir que cualquier pequeñita corriente lo puede activar. Así que si yo tocaría con mi dedo los cables, ya lo detectaría como un botón apretado, pero en verdad yo no he apretado el botón, porque la entrada está flotante, podría ser 0, podría ser lo que sea, porque no está conectada a nada. Entonces nosotros utilizamos estas resistencias de pull down o pull up. Lo único que el Arduino no puede hacer un pull down. Lo explicaré con las corrientes y todo con mucho más detalle en la clase 8. Simplemente aquí os quiero enseñar de que el input pull up quiere decir que la entrada siempre está conectada al pin positivo, está conectada a positivo a 5 voltios, de tal manera que si yo ahora conecto el botón a tierra, cada vez que aprieto el botón me va a leer que la entrada está negada, que la entrada está pues bajada. Entonces,
He creado un estado que es booleano, que puede tener valores 0 o 1 o falso o verdadero, y esta va a utilizar la función de digital read. Digital read, igual que digital write, es en vez de escribir un pulso 0 o bajo, lee el pulso 0 bajo. Ten en cuenta que en el Arduino detectamos como un pulso bajo por debajo de los 3 voltios y un pulso en alto por encima del 3 voltios. Muy bien, ahora he cambiado el pin al número 2 porque por alguna razón el pin 10 no estaba bien conectado en el Arduino. Entonces lo que hago es defino el pin número 2 como input con pull up. O sea, siempre si ahora subo el código al Arduino, que vamos a subirlo, siempre nos daría un 1, el estado siempre será un 1, y cada vez que aprieto el botón, como el botón está conectado a tierra, intentaré poner por pantalla pues el pequeño esquemático que he utilizado. Cada vez que aprieto el botón conecta a tierra y nos daría un 0, porque el digital read solo da valores binarios, un 0 o un 1. Vamos a abrir el monitor. Como podéis ver, siempre es un 1, y si ahora aprieto el botón pasa a 0. ¿Podéis ver? Cada vez que aprieto el botón pasa a 0. Simplemente vamos a definir la entrada como input normal sin pull up y vamos a ver la diferencia. Como ahora está flotante, cuando el botón está apretado siempre va a ser un 0. Pero cuando no va a estar apretado, incluso si yo lo toco con la mano, ya veréis que podría dar un error. Podéis ver, es 0, y si yo la toco, mirad, yo no he apretado el botón, pero sale 1. Y aún no he apretado el botón. Ahora sí que he apretado de 0. Sale 1, sale un 0, sale 1, sale un 0, pero si lo pongo como pull up, siempre está 1 y cuando aprieto es 0. Es muy importante. Entonces ya sabemos más o menos qué hacen el pin mode, cómo poner el pin como salida, entrada o entrada con pull up, y lo que hace digital read y digital write. Vamos a ver la siguiente función que tiene Arduino. Bien, ya tenemos una función que también la vamos a ver en la clase de entradas, y es la lectura analógica. Esa función es analog read. Esta utiliza los pines de A0 a A5 que tiene Arduino, recordaos, para leer valores analógicos. O sea, no son valores que son 0 o 1, o sea, un 0 voltios o 5 voltios, sino que son un voltaje que cambia. Como ejemplo tengo aquí un potenciómetro conectado. Y si no sabéis cómo va un potenciómetro, pues es un voltaje positivo y uno negativo conectado en los lados y un barrido en el pin del medio que puede ir de 0 al voltaje máximo que has puesto, en este caso 5 voltios. Si yo giro este potenciómetro, ese voltaje debería cambiar desde 0 a 5 voltios. ¿Qué tengo que hacer para leer esa entrada? Pues primero podría definir el tipo de referencia de voltaje. Esto no es importante, como podéis ver la tengo como default, o sea por defecto, lo podría comentar. Esto simplemente representa si la referencia que yo quiero para leer es de 5 voltios que utiliza la placa, o otra referencia externa o lo que sea, o una referencia interna de 1,1 voltios, eso lo veremos en la clase de entradas. Lo que ahora quiero que veáis es la analog read. Defino primero el pin A0 como entrada, y ahora no le tengo que poner pull up, porque ahora de verdad voy a leer el valor analógico. Si yo le pondría un pull up, estaría siempre conectado a VCC, así que siempre estaría el valor máximo. Luego con analog read leemos el valor analógico que tenemos conectado al pin. Recordad que Arduino tiene un ADC, un Analog to Digital Converter de 10 bits. Si hacemos otra vez la conversión, si hacemos qué valor máximo en digital podrían tener esos 10 bits, son 2 elevado a 10, porque son 10 bits. Entonces el valor máximo son 1024 que podíamos leer. En verdad es 1023 porque esto a la lectura va desde 0 a 1024. Entonces como incluimos el 0 también, caben 1024 posiciones, así que hasta 1023. Luego lo podemos pasar a voltaje real, pero esto nos lee valor en digital, en valores decimales. Ya veréis que el valor, la variable de lectura, que es un valor entero, va a ser igual al voltaje que estoy leyendo con el potenciómetro. En este caso va de 0 a 5 voltios, pero en verdad como es de 10 bits va a ir desde 0 a 1023. Abrimos el monitor y voy a empezar a girar el potenciómetro. Ahora está en el máximo y lo puedo empezar a bajar. Está en el mínimo. Si lo empiezo a subir, mirad 76, 180, 200, subimos, 500, en 527 me parece. Sería justo la mitad, pero bueno, es muy difícil ponerlo. Pero como podéis ver, estoy leyendo el valor analógico de este potenciómetro. Mientras yo lo giro, el valor sube o baja. Muy bien, pues esta es una función que es muy útil para utilizar y los proyectos serían infinitos una vez sabéis utilizarla. Es muy fácil de usar, simplemente poner analog read y dentro del pin que vas a leer. Por defecto, tened en cuenta que todos los pines estos analógicos ya están definidos como entradas, así que esta función tampoco hace falta. Para estar seguro puedes poner, pero por defecto estas entradas, estos pines ya están como entrada, a no ser que tú le pongas que sea salida para utilizarlo como un pin digital. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo que tenemos. Bien, como hemos tenido analog read, también tenemos analog write.
que es lo mismo de digital write, o sea, escribimos algo en un pin, pero en vez de escribir un pulso en alto o en bajo, lo que hacemos es una señal de PWM. Intentaré explicarla mucho mejor en la clase de salidas, pero esta señal es pues una onda cuadrada que cambia su ancho. Entonces solo tener en cuenta que si ese ancho es más tiempo apagado que encendido, quiere decir que la potencia media es mucho menor. Entonces si queremos controlar algo como motores o como LEDs, por ejemplo en este ejemplo vamos a controlar un LED, en cuanto más grande es el ancho, más tiempo está encendido el LED, y cuanto más pequeño es el ancho de ese pulso, más tiempo está en tierra, menos tiempo va a estar encendido ese LED, así que le podemos controlar el brillo. Esta señal puede ir de 0 a 255, porque el valor que le podemos dar, que es este de aquí, es de 1 byte, y con 1 byte podemos llegar a 255, ¿verdad? 254 otra vez, porque incluimos el 0. Si ahora subo este código, veréis que el pin que está conectado en el número 5, el LED se va a encender, que es el LED rojo. Como podéis ver, está encendido y no cambia. ¿Por qué? Pues porque he hecho un analog write en el pin 5, que está definido como salida, y el valor analógico que quiero escribir son 20, y este valor nunca cambia. Para que cambie, le tenemos que dar un valor que cambie. Podríamos hacer un loop que siempre va incrementando, o utilizar una función que hemos utilizado antes, que es la de lectura analógica. Entonces lo que hacemos, me creo una variable que se llama lectura, leo el valor analógico del potenciómetro y este valor lo voy a escribir aquí. Lo único que tengo que hacer es mapearlo, porque recordad que el valor máximo de analog write es de 255 y el valor de lectura va a ser de 1024, entonces lo tengo que mapear a un rango más pequeño. Para eso voy a utilizar la siguiente función, que también la vamos a ver más tarde, que se llama map. Muy bien, ya he añadido la línea que me va igual que lectura, es igual al valor de lectura leído, que es de 0 a 1024. Le digo en qué rango va a estar este valor, de 0 a 1023, y a qué rango quiero que lo defina ahora, de 0 a 254, perdón. Entonces ahora, en vez de poner el 20 aquí en analog write, voy a poner el valor de lectura. Y vais a ver que ahora podría controlar el brillo del LED usando el potenciómetro. Vamos a subir el código, vamos a ver qué pasa. Bien, ya he subido el código, entonces como podéis ver empezamos con el LED apagado porque el potenciómetro está en su nivel más bajo. Y si ahora, vamos a intentar hacer un zoom aquí. Si ahora subo el potenciómetro, también cambia el brillo del LED. Muy bien, espero que esto sirva como un ejemplo de también utilizar la lectura analógica para detectar el potenciómetro, el valor analógico, mapear mi lectura para hacer un rango más pequeño y escribir una escritura analógica en el pin de 5 para controlar el brillo de un LED. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, el siguiente ejemplo es una función que hemos mencionado antes, que es el pulse in, y lo que va a hacer es detectar el tiempo que ha transcurrido cuando hemos hecho un pulso en el pin que seleccionamos. En este caso, primero ponemos el pin mode. Con el pin mode ponemos el pin número 2 como pull up, o sea, otra vez está siempre conectado a VCC, y cuando apretamos el botón, recordad que tenemos un botón conectado a ese pin, pues va a detectar un pulso en bajo. Con el pulse in decimos en qué pin queremos detectar el pulso que queremos medir. En este caso el pin número 2. La siguiente variable que ponemos después de la coma es si lo queremos detectar cuando está en low o en high. O en este caso yo le voy a hacer un low cada vez que aprieto el botón, pongo low. Y también el último valor es después de cuánto tiempo quiero dejar de medir el tiempo. ¿Por qué? Pues porque si el pulso es demasiado largo, digamos que mantengo el botón apretado 5 segundos, en este caso 5000 milisegundos, yo quiero que me devuelva un 0. Quiere decir que el pulso ha sido demasiado largo, porque a mí no me importan los pulsos tan largos. Un ejemplo de esta función que he utilizado mucho es para el contador de revoluciones. En ese proyecto, cada vez que una parte blanca del motor que gira, cada vez que pasa por delante de un sensor de infrarrojos, esto nos daba un pulso en alto. Así que yo, midiendo esos pulsos, el ancho del pulso cada vez entre cada pulso, podía saber cuánto tardaba en dar una revolución, y de ahí, haciendo matemática, podía saber cuántas revoluciones por minuto tiene. Para eso tenemos que medir el ancho de ese pulso, y para eso lo guardamos, para eso utilizamos la función pulseIn y lo guardamos en una variable long. Vamos a subir ese código y vamos a ver qué pasa cuando yo aprieto el botón, y dependiendo cuánto tiempo lo mantengo apretado me va a cambiar el pulso o no. Abrimos el monitor. Como podéis ver, me imprime 0 porque de momento yo no he apretado el botón, y si lo aprieto un poquito, mirad, lo he apretado, pues
318 milisegundos. Como puedes ver, cada vez que aprieto el botón me da otro valor, que es el tiempo en microsegundos que yo he mantenido este botón apretado. Si queréis medir pulsos muy largos de segundos, pues puede ser que la función pulse in no sirva, porque tampoco podéis ir a muchos microsegundos, a millones de microsegundos. Pero bueno, espero que se entienda, simplemente te devuelve el valor en microsegundos del pulso que has apretado, o sea, cuánto tiempo ha estado en alto o en bajo, dependiendo si aquí le pones low o high. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, la siguiente función es la función de tone, que no es muy importante, y lo que va a hacer es crear un pulso cuadrado de una cierta frecuencia y duración. En este caso, elegimos el pin, la frecuencia del pulso y cuánto quieres que dure. En este caso quiero que dure un segundo, la frecuencia que sea de 500 hercios en este caso. Si no sabéis que es una frecuencia, pues es cuántos cambios por segundo va a crear y en qué pin quiero, en el pin 5. Ahora también tengo un booster conectado al número pin 5. Voy a subir este código. Vamos a hacer también un delay entre cada pulso. Entonces yo ahora voy a subir este pulso y vais a ver que voy a tener un pulso de 200 milisegundos cada 2 segundos. Es muy probable que pare el vídeo porque va a sonar bastante feo el pitido. ¿Veis? El pulso. Cada 2 segundos tengo ese pulso de una frecuencia de 500 hercios. Voy a cambiar la frecuencia a 1000, a ver si cambia. Como podéis ver, ahora el tono es mucho más alto porque la frecuencia es más alta. Voy a subir el código sin nada porque el ruido es bastante molesto. Muy bien, entonces esta es la función de tone. Eliges en qué pin quieres hacer una señal cuadrada, de qué frecuencia y qué duración. Yo creo que es bastante fácil de utilizar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, la función de shift out se utiliza para enviar datos entre dos arduinos o entre dos módulos, y es lo que va a hacer es crear unos pulsos en alto y bajo dependiendo del byte que quieres enviar. En este caso quiero enviar este byte, que es un 10110011. Lo que va a hacer esta función es en el pin de data y clock. En el pin de clock va a crear un clock con la misma frecuencia que la de datas, y en el pin de data lo que va a hacer es shift out, o sea, va a deslizar hacia afuera estos bytes, estos bits de este byte. Entonces cuando es un 1 va a ser un pulso en alto, cuando tenemos otro 1 otro pulso en alto, cuando 0 es un pulso en bajo. Entonces lo que vais a ver por pantalla son un montón de pulsos que representan los bits de este byte. Con la misma función pero de lectura, en otro Arduino podías leer ese byte, entonces recibir el dato. Se utiliza para hacer como por ejemplo una comunicación. Un ejemplo donde he utilizado esta función es en el caso de controlar una matriz de LEDs, que teníamos un driver, un controlador que se comunicaba con este tipo de datos. Cada pulso de reloj también envías un pulso de datos. Intentaré poner una imagen por pantalla para que se entienda un poquito mejor. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues definir el pin que vas a utilizar para reloj y el pin que utilizas para datos. Dentro de la función primero pones el pin de datos, el pin de reloj. La siguiente variable, que es lsbfi first, representa qué bit va primero, el primero o el último. Entonces quiere decir que por dónde empiezas a deslizar el byte, por dónde empieza el byte o por dónde acaba el byte. Y entonces también tienes que saber cuando lo vas a leer, si ese dispositivo que va a leer primero el último o el segundo, porque si no te lo puede leer invertido. Si yo ese byte lo empiezo por aquí es un valor, pero si lo empiezo por el otro lado es totalmente otro valor. Espero que se entienda. Shift out se utiliza para deslizar bits fuera a una cierta frecuencia. De la misma manera tenemos la siguiente función, que es el shift in. Entonces esto es lo que utilizas para leer el mismo byte que has deslizado fuera de otro dispositivo. También tienes que definir el clock y el data, cuál bit va primero, si es el más significativo o el menos, o sea, si el primero o el último. Y luego el shift in te va a devolver el valor leído. En este caso, si yo le doy un shift out de este byte, voy a leer el mismo byte y lo guardo en el byte entrado. Y entonces este byte lo puedo imprimir por pantalla o utilizar para cualquier otro proceso. Así va el shift out y shift in. Una función que utilizamos bastante es la de constrain. Constrain quiere decir restringir el rango de algo. En este caso, si hago una lectura analógica con el pin a 0 otra vez, sabéis que esa lectura va de 0 a 1023. Si yo quiero leer solo desde 20 a 500, utilizo la función constrain. Le digo qué variable quiero restringir, en este caso es lectura, y entre qué valores, en este caso entre 20 y 500. Entonces si ahora imprimo por pantalla, recordaos que este valor me daba desde 0 a 1023. Si ahora lo subo ya veréis que me va a dar desde 20 a 500. Y si me paso estos valores, ¿ves? Me ha pasado, se quedan 500. Solo cambia de 20 a 500. De esta manera puedes restringir algunos valores. Cuando quieres hacer, por ejemplo, en el proyecto de PID,
quería aplicar unos valores a los motores que solo vayan de 10 a 200. Entonces yo esos valores, incluso si el PID, la matemática me daba un valor más alto, yo lo restringía como mucho a 200, utilizando esta función de constraint, de restringir. Le das qué variable quieres restringir, entre qué rango mínimo y qué rango máximo. Espero que se entienda. Bien, la siguiente función, que ya creo que ya hemos visto antes, es la de map. Y esta de map te hace un mapeo, te cambia de rango. Tú le dices desde qué rango a qué rango va tu variable y a qué rango quieres que sean los nuevos valores. Por ejemplo, otra vez leemos la lectura analógica en el pin A0, pero en vez de ir a 0 a 1023, lo que yo quiero hacer es ir de 0 a 5 voltios. Entonces utilizo map, la función map, le digo qué variable quiero mapear, qué variable quiero cambiar de rango, cuál es el rango original de esta variable, original es de 0 a 1023, y cuál es el nuevo rango que quiero hacer, de 0 a 5. Entonces vamos a subir este código al Arduino y ya veréis que el valor mapeado ahora en vez de ser 1023 a 0, va a ser de 5 voltios a 0. Y como es entero, pues no va a ser 1, algo, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y si subimos ahora el potenciómetro, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y bueno, el 5 está parpadeando porque es muy probable que nunca llegue siempre al 1023. Así que si queréis estar seguro podéis poner 1020 o 1000 y ya está. Es una función muy fácil de utilizar. Dais qué variable queréis cambiar de rango, cuál es el rango original y el nuevo rango. Pues ya está, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, las siguientes funciones que tenemos no las vamos a ver con ejemplos, sino que os voy a explicar cada una que hace porque son muy fáciles. Estas son unas cuantas matemáticas. Por ejemplo, la función min, tú le das dos variables, en este caso a y b, separados por una coma, y él te devuelve el valor más grande. Entonces tú haces int x es igual a min de a y b. Si a es más grande, te devuelve x será a, y si b es más grande, x será b. Entonces te devuelve el valor más grande y tú lo puedes igualar a una variable. La misma manera es el valor más pequeño, perdón, porque es min. Utilizando max es lo mismo, pero que te devuelve el valor más grande. Así que si a es más grande te devuelve a, y si b es más grande te devuelve b. Y en la función min, si a es más pequeña te devuelve a, si b es más pequeño te devuelve b. La función abs, que es el valor absoluto, te devuelve el valor absoluto de x, que eso lo tenéis que saber de matemáticas, que si tenéis algo negativo, el valor absoluto es siempre el valor, pues el valor real de ese número. Si sabéis un poco de matemáticas ya lo entendéis. La función POW lo que te hace es elevado a un exponente. Si tú quieres hacer 3 a la quinta, o sea, elevarlo a 5, le das la base y el exponente. Digamos que quieres hacer 3 elevado a 5. Pues pones un POW de 3 y 5. Y eso te va a devolver el resultado de 3 elevado a 5. Que lo puedes igualar a un entero. X es igual a esto. Entonces X va a tener el valor de 3 elevado a 5, que serán 3 elevado a 5, 243. Pues ese es el valor que te tendría que dar en este momento. La función SQ te devuelve el cuadrado de x, o sea, si pones SQ de 5, te va a ser el cuadrado de 5, que es 5 elevado a 2, en este caso 25. Pues simplemente para hacer el cuadrado muy fácil. SQRT es la función opuesta al cuadrado, que es la raíz cuadrada. Te devuelve la raíz cuadrada de lo que le pones dentro. Si pones raíz cuadrada de 25, te va a dar un 5, que es la raíz cuadrada de 25. Las tres estas sin, cos y tan pues son simplemente las funciones trigonométricas para el sinus, senos, cosenos y tangente. En este caso recordad que utilizan radianes, o sea, el valor que le pones aquí será en radianes. Y para pasar de radianes a ángulos lo que tenéis que hacer es multiplicarlo por 180 grados dividido por pi. Así se pasa entre radianes y ángulos. Os dejaré debajo en el curso una lista de cómo pasar de radianes a ángulos por si os interesa. Attach interrupt es una función para poner interrupciones, eso la veremos en otra clase. Y luego tenemos unas cuantas funciones más que son simplemente para el puerto serial, que es arrancar el puerto serial, acabarlo, si está disponible, si vamos a recibir algo, imprimir por el punto serial, reimprimir con salto de línea o escribir un byte en el puerto serial, que son lo que hemos utilizado aquí para imprimir todo lo que hemos utilizado, todos los valores que queremos imprimir por pantalla. Más o menos aquí acaba esta clase, son todas las funciones que hemos visto, que tiene Arduino más o menos las más que más se utilizan. También os he explicado cómo son las funciones, cómo crear una y qué tipos tenemos, y espero que habéis entendido. Creo que me he extendido bastante, pero así serán estas clases de teoría un poco más largas porque me gusta explicarlo todo. Pero bueno, espero que te ha quedado claro cómo es una función, cómo se llama y las funciones que el Arduino ya tiene predefinidas en sus librerías. Ahora ya deberías saber hacer tu propia función y cómo utilizarla, llamarla y qué tipo tienen.
Nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hablar de operadores, de suma, resta, operadores binarios, aritméticos, booleanos también. Y vamos a aprender cómo utilizar estos operadores con las funciones de if, for, while, que vamos a aprender hasta en la clase 5. Y por fin en la clase 7 pues vamos a mezclar todo y vamos a utilizar un poquito más el código. Así que nos vemos en la siguiente clase.